¿Qué harías si el lugar donde intentabas comenzar de nuevo te devolviera lo que creías perdido para siempre? Ella estaba reanudando su vida sin esperanza, con el corazón desgarrado por la ausencia de su hijo. Lo había buscado, lo había esperado, pero la vida la dejó con las manos vacías. Con el poco dinero que le quedaba después de años de lucha y soledad, tomó una decisión desesperada: comprar una casa en ruinas. No lo hizo por ilusión, sino porque no tenía nada más. Un techo roto, paredes derrumbadas y un silencio que parecía gritarle que estaba sola en el mundo. No sabía que aquellas paredes marchitas escondían un rastro, una huella que la conectaría con lo más sagrado de su vida. Esa casa no era solo un refugio, era la puerta a una verdad que cambiaría su destino para siempre. Y antes de seguir con esta historia, te invito a quedarte conmigo hasta el final. Suscríbete y acompáñanos en cada relato, porque aquí encontrarás historias que tocan el alma y nos recuerdan que incluso en las ruinas siempre puede renacer la esperanza. Esperanza Morales tenía 58 años y las manos agrietadas de quien había trabajado sin descanso toda la vida. Sus ojos verde esmeralda, que una vez brillaron con sueños, ahora reflejaban solo cansancio. El cabello castaño oscuro, siempre recogido en un coque bajo, había comenzado a mostrar hebras plateadas que ella ya no se molestaba en disimular. La llave tembló en su mano mientras abría la puerta de lo que sería su nuevo hogar. Hogar. La palabra sonaba hueca en su mente. Aquello no era un hogar, era apenas un refugio, el último recurso de una mujer que había perdido todo lo que importaba. La casa se alzaba ante ella como un espejo de su propia vida. Ventanas rotas que parecían ojos ciegos, paredes descascaradas que contaban historias de abandono, un jardín invadido por la maleza donde alguna vez florecieron rosas. Había comprado esta ruina con los últimos pesos que le quedaban después de décadas de trabajos mal pagados, de buscar sin encontrar, de esperar sin recibir respuesta. Al cruzar el umbral, el aire cargado de polvo y humedad le abrazó como un abrazo no deseado. Sus pasos resonaron en el vacío, creando ecos fantasmales que parecían susurrarle secretos olvidados. La sala principal, despojada de vida, se extendía ante ella como un lienzo en blanco manchado por el tiempo. 25 años, murmuró para sí misma, dejando caer su maleta gastada junto a la puerta. 25 años desde que perdió a Miguel, su pequeño de apenas 3 años. No había sido la muerte quien se lo llevó, había sido algo peor. La vida, con su crueldad silenciosa, había permitido que otros decidieran que ella no era digna de ser madre. Una mujer soltera, sin recursos, sin familia que la respalde, había dictaminado el padre de Miguel, un hombre que nunca aceptó que su hijo hubiera tenido un hijo con ella. El niño necesita estabilidad, un futuro mejor, y así, un día que comenzó como cualquier otro, Miguel simplemente desapareció de su vida. Los tribunales, los abogados que no pudo pagar, las puertas que se cerraron una tras otra, todo se confundía en un dolor sordo que había aprendido a cargar como quien carga una piedra en el pecho. Esperanza caminó hacia la ventana principal, donde los últimos rayos del sol se filtraban a través del cristal agrietado. Desde ahí podía ver el pequeño pueblo que ahora sería su realidad. Calles silenciosas, casas modestas, la vida simple de quienes nunca habían perdido lo que más amaban. Había elegido este lugar precisamente por eso, por su anonimato. Aquí nadie conocía su historia, nadie la miraría con esa mezcla de lástima y juicio que había aprendido a reconocer. Aquí podría ser simplemente Esperanza, una mujer de 58 años que había decidido comenzar de nuevo. Al subir las escaleras hacia el segundo piso, cada escalón crujió bajo su peso, como si la casa se quejara de su presencia. Los cuartos de arriba estaban aún más deteriorados, papeles pintados que colgaban en jirones, manchas de humedad que dibujaban formas extrañas en las paredes, ventanas cuyos marcos de madera se habían hinchado con los años. Se detuvo frente a lo que alguna vez debió ser una habitación infantil. Las dimensiones, la ventana orientada al jardín, algo en el aire mismo le susurraba que aquí había vivido un niño. Su corazón se contrajo con una punzada familiar.
¿Por qué había elegido precisamente esta casa? ¿Era casualidad o alguna fuerza misteriosa la había guiado hasta aquí? Mientras bajaba las escaleras, cargando consigo el peso de tantos años de búsqueda infructuosa, algo la detuvo. Un sonido, sutil, casi imperceptible, como si algo hubiera caído en alguna parte de la casa. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El silencio regresó, denso y expectante. Debe ser el viento, se dijo, pero sus ojos verde esmeralda escanearon cada rincón visible. O tal vez la casa se está asentando. Pero había algo más, una sensación extraña, como si no estuviera completamente sola, como si las paredes mismas guardaran secretos que estaban esperando el momento adecuado para revelarse. Esa primera noche, Esperanza se acostó en el suelo de la sala, envuelta en una manta delgada que había traído en su maleta. Las sombras danzaban en las paredes, creando figuras que a veces parecían familiares, y mientras se sumergía en un sueño inquieto, un último pensamiento cruzó por su mente. ¿Qué será lo que guarda esta casa en sus rincones más profundos? El viento nocturno susurró a través de las ventanas rotas, y por un momento, Esperanza habría jurado que escuchó algo más que aire moviéndose entre las habitaciones vacías. Algo que sonaba peligrosamente parecido a los pasos pequeños de un niño corriendo por los pasillos de arriba. Los primeros rayos del amanecer se filtraron por las ventanas rotas, despertando a Esperanza de un sueño fragmentado, lleno de voces infantiles y pasos que se desvanecían al despertar. Su cuerpo dolía por haber dormido en el suelo frío, pero era un dolor familiar, uno que había aprendido a ignorar durante todos estos años de supervivencia. Se incorporó lentamente, llevándose una mano al cuello donde colgaba su único tesoro, una cadena fina con un pequeño dije de plata en forma de corazón. Dentro del dije guardaba una fotografía diminuta de Miguel a los 2 años, sonriente, con sus ojos oscuros brillando de alegría. Era la única imagen que había logrado conservar después de que se lo arrebataran. El recuerdo llegó sin avisar, como siempre. Miguel corriendo hacia ella después de un día en el parque, sus pequeños brazos extendidos gritando «Mami», con esa voz aguda que todavía escuchaba en sus sueños. La forma en que se acurrucaba contra su pecho durante las tormentas, como si ella fuera su refugio seguro contra todos los miedos del mundo. «Buenos días, Miguel», susurró al dije, un ritual que mantenía cada mañana desde hacía 25 años. «Mamá sigue buscándote». Se levantó con esfuerzo y caminó hacia la cocina, donde una vieja cafetera oxidada descansaba sobre una encimera manchada. No había electricidad aún, pero había traído una pequeña estufa de gas portátil. El café sería su primer acto de civilización en esta casa que parecía haber olvidado lo que significaba ser un hogar. Mientras esperaba que hirviera el agua, sus ojos recorrieron los armarios vacíos, las paredes desconchadas, los azulejos que se desprendían del suelo. ¿Qué clase de vida habían vivido los antiguos dueños aquí? La inmobiliaria le había dicho poco, una familia que se mudó hace años, una casa que había estado vacía mucho tiempo, un precio que nadie más estaba dispuesto a pagar. El vapor del café llenó el aire con su aroma familiar, y Esperanza sintió un destello de algo parecido a la comodidad. Había aprendido a encontrar pequeños momentos de paz en los rituales más simples. El primer sorbo de café de la mañana, el sonido de la lluvia en el techo, el peso del dije contra su pecho, recordándole que había sido madre. Había sido madre. No era madre. Esa distinción la atormentaba cada día. ¿Cómo se llama a una mujer cuyo hijo le fue arrebatado? ¿Cómo se define a alguien que dio vida pero no pudo protegerla? Los años después de perder a Miguel se difuminaban en una secuencia borrosa de trabajos agotadores, limpiando oficinas durante las noches, cuidando ancianos durante el día, vendiendo comida en las esquinas los fines de semana. Cualquier cosa que le permitiera ahorrar unos pesos para los abogados que prometían encontrar a su hijo, para los investigadores privados que tomaban su dinero y desaparecían, para los anuncios en periódicos que nadie respondía.
¿Busca a Miguel Morales, separado de su madre en 1998? Cualquier información será agradecida. Había publicado ese mismo anuncio en decenas de periódicos de diferentes ciudades, siempre con la esperanza de que alguien, en algún lugar, recordara a un niño de 3 años con ojos oscuros y sonrisa traviesa. Pero las respuestas nunca llegaron, o cuando llegaban, eran crueles engaños de personas que buscaban aprovecharse de su desesperación. El café se enfrió en sus manos mientras recordaba la última vez que había tenido una pista real. Había sido hace 3 años, cuando una mujer llamó diciendo que había visto a un joven que se parecía a la descripción que había dado Miguel ya adulto. Esperanza vendió todo lo que tenía. Viajó 400 kilómetros solo para descubrir que había sido una confusión. El joven ni siquiera sabía quién era su madre biológica. Esa noche, en un hotel barato de una ciudad que no conocía, Esperanza había llegado a su punto de quiebre. Se miró en el espejo del pequeño baño y vio a una mujer de 55 años que había gastado su vida entera en una búsqueda que tal vez nunca tendría final. Sus ojos verde esmeralda, alguna vez llenos de determinación, reflejaban ahora solo agotamiento. ¿Y si Miguel no quiere ser encontrado? La pregunta había aparecido como un susurro venenoso en su mente. ¿Y si está feliz donde está? ¿Y si ha crecido odiándome por haberlo abandonado? Esa fue la noche en que decidió rendirse. No oficialmente, nunca podría renunciar por completo a la esperanza, pero sí prácticamente. Era hora de vivir los años que le quedaban, de encontrar alguna forma de paz que no dependiera de un reencuentro que tal vez nunca ocurriría. Y así había llegado hasta aquí, a esta casa en ruinas que reflejaba perfectamente el estado de su alma. Un lugar donde podría existir sin tener que explicar por qué sus ojos a veces se perdían en la nada, por qué se despertaba algunas noches gritando un nombre, por qué llevaba siempre colgado al pecho el corazón de plata que guardaba la única prueba de que una vez había sido la persona más importante en la vida de alguien. Terminó su café y se dirigió hacia el segundo piso, decidida a comenzar el trabajo de hacer esta ruina habitable. Pero al pasar junto a una pared en el pasillo, algo la detuvo. Había una marca extraña en la pintura descascarada, como si algo hubiera estado pegado allí durante mucho tiempo y recientemente hubiera sido removido. Se acercó más y pudo distinguir el contorno rectangular de lo que parecía haber sido un marco pequeño, del tamaño perfecto para una fotografía. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién habría colgado una fotografía en este pasillo? ¿Y por qué la habrían quitado antes de marcharse? El dije de plata se sintió súbitamente más pesado contra su pecho, como si estuviera tratando de decirle algo que su mente racional aún no estaba lista para comprender. Esperanza había decidido comenzar la limpieza por la habitación que más la inquietaba, aquella que su instinto le decía había sido un cuarto infantil. Era como si necesitara enfrentar esos fantasmas de una vez por todas, desarmar cualquier ilusión que pudiera estar forjando su mente desesperada. Armada con escoba, trapos y un cubo de agua con jabón que había conseguido en el pueblo, subió las escaleras con determinación. El cuarto la recibió con su silencio cargado de polvo y memorias ajenas. La luz matutina entraba sesgada por la ventana, creando patrones geométricos en el suelo de madera deteriorada. Comenzó por las esquinas, barriendo telarañas que parecían haber sido tejidas durante décadas. Cada movimiento levantaba nubes de polvo que danzaban en los rayos de sol como pequeñas almas errantes, y fue al mover una tabla suelta cerca de la ventana que lo vio. Un pequeño zapato deportivo azul, del número 23 aproximadamente, escondido bajo los tablones como si hubiera sido olvidado a propósito. Esperanza se quedó paralizada, con la escoba suspendida en el aire. Sus ojos verde esmeralda se fijaron en aquel zapato pequeño como si fuera una aparición. Con manos temblorosas, se agachó y lo recogió. La tela estaba desgastada pero no destrozada, como si hubiera sido muy querido, pero no excesivamente usado. Un niño vivió aquí, pensó, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Un niño del tamaño que tendría Miguel.
pero se detuvo a sí misma antes de que la esperanza irracional se apoderara de ella. Miles de niños han usado zapatos de este número. No significa nada. No puede significar nada. Sin embargo, sus dedos no pudieron soltar el zapato. Lo acunó contra su pecho como había hecho tantas veces con los pequeños zapatos de Miguel, inhalando un aroma que el tiempo había borrado casi por completo, pero que su corazón insistía en reconocer. Siguió limpiando, pero ahora con una intensidad diferente, como una arqueóloga en busca de pistas de una civilización perdida. Y las pistas comenzaron a aparecer. Un creyón rojo partido a la mitad bajo el radiador, una calcomanía de un dinosaurio pegada en el marco de la ventana, marcas de crecimiento apenas visibles en el marco de la puerta, como si alguien hubiera medido la altura de un niño año tras año. Miguelito, 4 años, alcanzó a leer en una de las marcas más bajas, escrita con lápiz en una caligrafía adulta pero temblorosa. El aire se le escapó de los pulmones como si hubiera recibido un puñetazo. Miguelito. El diminutivo que ella siempre había usado para su hijo. El nombre que susurraba en sus oraciones cada noche. Se sentó en el suelo, con el zapato azul todavía en sus manos, tratando de controlar el temblor que se había apoderado de todo su cuerpo. Es coincidencia, se repitió como un mantra. Miguel es un nombre común, Miguelito también. Pero la lógica comenzaba a desmoronarse ante el peso de las evidencias. ¿Qué probabilidades había de que una casa que parecía llamarla, en un pueblo que había elegido al azar, guardara rastros de un niño con el mismo nombre y aproximadamente la misma edad que habría tenido su hijo cuando desapareció? Se levantó con determinación renovada y comenzó a examinar cada centímetro del cuarto con la precisión de una detective. En el armario empotrado, detrás de una pila de periódicos amarillentos, encontró algo que la hizo caer de rodillas nuevamente. Un cuaderno escolar con la tapa de cartón azul desgastada. En la primera página, escrito con la letra irregular de un niño de 4 o 5 años, leyó: Miguel Estrada, mi libro de dibujos. Estrada. El apellido del hombre que le había arrebatado a su hijo. El apellido que Miguel habría llevado si hubiera crecido bajo la custodia de su abuelo paterno. Con manos que ahora no podían dejar de temblar, pasó las páginas del cuaderno. Dibujos infantiles llenaban cada hoja, casas con chimeneas de las que salía humo en espiral, soles con caras sonrientes, figuras de palitos que representaban familias. Pero fue en una de las últimas páginas que encontró el dibujo que la partió en dos. Una mujer con cabello largo y oscuro, vestida de azul, con lágrimas cayendo de sus ojos. Al pie del dibujo, con letras torcidas pero legibles, estaba escrito: Mi mamá. Esperanza abrazó el cuaderno contra su pecho y lloró como no había llorado en años. Lloró por el niño que había perdido, por los años robados, por los dibujos que nunca vio, por las noches en que él tal vez había llorado su nombre, igual que ella el de él. Él estuvo aquí. Mi Miguel estuvo en esta casa. Pero junto al dolor venía la esperanza más feroz que había sentido en décadas. Si había estado aquí, si había dejado estas huellas, significaba que había crecido. Había aprendido a escribir, había dibujado, había medido su crecimiento contra el marco de esta puerta. Había existido después de desaparecer de su vida. Se puso de pie y corrió hacia la ventana, como si desde allí pudiera ver algún rastro de hacia dónde se había dirigido después. El pueblo se extendía tranquilo ante sus ojos, con sus calles silenciosas y sus secretos guardados detrás de cada puerta. Alguien aquí tiene que saber algo, pensó con fiereza renovada. Los niños no desaparecen sin dejar rastro. Alguien lo vio crecer, alguien sabe dónde fue después. Bajó las escaleras corriendo, con el zapato azul en una mano y el cuaderno en la otra. La casa ya no le parecía una ruina. Era un cofre del tesoro que había guardado durante años las pruebas de que su hijo había existido, había crecido, había pensado en ella. Se detuvo frente a la puerta principal, respirando profundamente. Tenía que ser inteligente, cuidadosa. No podía llegar al pueblo gritando que había encontrado rastros de su hijo perdido. La gente pensaría
que había enloquecido de dolor, pero mientras se preparaba para salir en busca de respuestas, escuchó pasos en la acera frente a su casa. Pasos lentos, de alguien mayor. A través de la ventana rota, vio a una mujer anciana de cabello blanco y ojos que parecían haber visto demasiado, que se había detenido frente a su jardín y la miraba con una expresión que mezclaba curiosidad con algo que parecía peligrosamente parecido al reconocimiento. La anciana alzó una mano temblorosa, como si fuera a saludar, pero luego la dejó caer. Sus labios se movieron como si estuviera hablando consigo misma, y Esperanza habría jurado que leyó en sus labios una palabra que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Miguelito. Esperanza observó a la anciana desde detrás de la cortina rasgada, sintiendo como si estuviera en el borde de un precipicio. La mujer siguió caminando lentamente, pero se detuvo cada pocos pasos para mirar hacia atrás, hacia la casa, como si luchara consigo misma sobre alguna decisión importante. No pudo quedarse inmóvil. Guardó el cuaderno de Miguel en su blusa, metió el zapato azul en su bolsillo y salió corriendo hacia la calle. «Señora, espere, por favor». La anciana se detuvo, girándose lentamente. De cerca, Esperanza pudo ver que tenía los ojos grises más profundos que había visto jamás, y en ellos había una mezcla de sorpresa y algo que parecía miedo. Usted acaba de llegar a esa casa, ¿verdad?», preguntó la anciana con voz temblorosa. «Sí, ayer». «Soy Esperanza Morales». Extendió su mano, pero la anciana no la tomó. En su lugar, siguió mirándola fijamente, como si estuviera viendo un fantasma. «Perdone», murmuró la anciana, «es solo que hay algo en sus ojos, algo familiar». Se pasó una mano por el cabello blanco. «Soy doña Carmen. Vivo aquí al frente, en la Casa Azul». «¿Conocía usted a las personas que vivían en mi casa antes?», preguntó Esperanza, tratando de mantener su voz calmada, a pesar de que su corazón latía como un tambor. Doña Carmen la miró durante un largo momento, como si estuviera debatiendo internamente qué decir. Finalmente, asintió lentamente. «Conocí al niño», dijo en voz tan baja que Esperanza tuvo que acercarse para escucharla. Se llamaba Miguel. El mundo se tambaleó alrededor de Esperanza. «¿Miguel?», susurró, sacando el cuaderno de su blusa con manos temblorosas. «¿Este Miguel?». Al ver el cuaderno, los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas. «¡Ay, Dios mío!», murmuró llevándose una mano al corazón. «Después de tantos años, ¿es usted realmente...?» «Soy su madre», dijo Esperanza, con la voz rota pero firme. «Soy la madre de Miguel. Me lo quitaron cuando tenía 3 años. Lo he estado buscando durante 25 años». Doña Carmen comenzó a llorar silenciosamente, secándose las lágrimas con el dorso de su mano arrugada. «Sabía que este día llegaría», dijo. «Sabía que algún día usted vendría. Ese niño la esperó tanto tiempo». «¿Dónde está?», preguntó Esperanza, agarrando suavemente el brazo de la anciana. «¿Dónde está mi Miguel?». «Venga conmigo», dijo doña Carmen, mirando nerviosamente hacia las casas vecinas. «Hay cosas que necesita saber, pero no puedo hablar aquí en la calle. Hay oídos que no deben escuchar». Caminaron hacia la Casa Azul de doña Carmen, una construcción modesta pero bien cuidada, con un jardín lleno de rosas blancas y una cerca de madera pintada. Una vez dentro, la anciana la guió hacia una sala pequeña decorada con fotografías familiares y un viejo piano cubierto de encaje. «Siéntese, por favor», dijo doña Carmen, señalando un sillón gastado pero cómodo. «Lo que tengo que contarle no es fácil de escuchar». Esperanza se sentó al borde del sillón, incapaz de relajarse. «Dígame todo. Necesito saber qué pasó con mi hijo». Doña Carmen se dirigió a un armario viejo y sacó una caja de zapatos descolorida. La abrió con cuidado, revelando cartas, fotografías y documentos amarillentos. «Miguel llegó aquí cuando tenía 4 años», comenzó, sacando una fotografía de un niño de ojos oscuros jugando en el jardín. «Lo trajo su abuelo, don Roberto Estrada, un hombre duro, muy amargado. Decía que usted había sido una mala influencia, que el niño necesitaba disciplina». Esperanza
Tomó la fotografía con manos temblorosas. Era Miguel, sin duda. Sus mismos ojos, su misma sonrisa tímida, pero ya no era el bebé de 3 años que recordaba. Era un niño que había crecido sin ella. Don Roberto era mi vecino de al lado, continuó doña Carmen. Vivía solo con Miguel en esa casa que usted compró, pero era un hombre enfermo del corazón, muy temperamental. El niño, ¡ay, ese pobre niño vivía con tanto miedo! ¿Miedo?, preguntó Esperanza, sintiendo como su pecho se oprimía. Don Roberto le había dicho que usted lo había abandonado, que no lo quería, pero Miguel no le creía. Siempre decía que su mamá vendría a buscarlo. Dibujaba su cara de memoria, hablaba con usted como si estuviera allí. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de doña Carmen. Yo trataba de cuidarlo cuando podía, de darle el cariño que no recibía en casa. Esperanza cerró los ojos, imaginando a su pequeño Miguel creciendo en esa casa, esperándola, dibujándola. ¿Qué pasó después? ¿Dónde está ahora? Don Roberto murió cuando Miguel tenía 8 años, un infarto. Doña Carmen sacó un sobre amarillento de la caja. Antes de morir, me entregó esto. Me hizo jurar que se lo daría a Miguel cuando fuera mayor de edad, pero me prohibió contactar a usted antes. Con manos temblorosas, Esperanza abrió el sobre. Dentro había una carta escrita con letra temblorosa. Miguel, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí para protegerte de la verdad. Tu madre no te abandonó. Fui yo quien te alejé de ella porque pensé que era lo mejor. Me equivoqué. Su nombre es Esperanza Morales, y si algún día quieres encontrarla, estos son los únicos datos que tengo de ella. La carta incluía la dirección de la pensión donde Esperanza había vivido 25 años atrás, y una descripción física que la hacía reconocible. Ojos verde esmeralda, cabello castaño oscuro, una cicatriz pequeña en la mano derecha de cuando Miguel era bebé y se había quemado cocinando para él. ¿Miguel leyó esta carta?, preguntó Esperanza, con la voz apenas audible. Cuando cumplió 18 años, como me había pedido don Roberto. Pero para entonces ya había pasado por 3 familias de acogida diferentes. Era un joven muy callado, muy lastimado. Doña Carmen suspiró profundamente. Leyó la carta, lloró durante horas, y luego me dijo que necesitaba tiempo para decidir si quería buscarla. ¿Y qué decidió? Se fue del pueblo al día siguiente. Eso fue hace 7 años. Dejó esta dirección como contacto. Doña Carmen le entregó un papel pequeño con una dirección en la capital del estado. Y me pidió que si alguna vez usted aparecía buscándolo, le dijera que... La anciana se detuvo buscando las palabras correctas. ¿Que le dijera qué?, insistió Esperanza. Que él también la había estado buscando, que nunca dejó de esperarla, y que si el destino los había separado, tal vez también podría volver a reunirlos. Esperanza se llevó la mano al dije que colgaba de su cuello, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. ¿Por qué no me buscó antes? Publiqué anuncios, contraté investigadores. Porque tenía miedo, respondió doña Carmen con gentileza. Miedo de que usted realmente lo hubiera abandonado, a pesar de lo que decía la carta. Miedo de que no lo recordara, de que hubiera formado otra familia. Los niños que crecen sin sus madres cargan con heridas muy profundas. El silencio llenó la habitación mientras Esperanza procesaba toda la información. Su hijo había crecido sin ella, había sufrido, había dudado de su amor, pero también la había buscado, la había esperado, había guardado su memoria a pesar del dolor. «Hay algo más», dijo doña Carmen, sacando un último objeto de la caja. Era un pañuelo bordado, desgastado por los años. Esto era suyo. Miguel lo guardaba como un tesoro. Decía que olía a su mamá. Esperanza reconoció el pañuelo inmediatamente. Se lo había regalado su propia madre, y lo llevaba siempre en su bolso cuando Miguel era pequeño. Lo usaba para limpiar sus lágrimas, para secar sus manitas después de comer. Lo había perdido el día que se llevaron a Miguel, y había asumido que se había quedado en el auto de los servicios sociales. Él lo tenía, susurró acunando el pañuelo contra su mejilla. El aroma había desaparecido hacía mucho tiempo, pero para ella
Todavía conservaba la esencia de aquellos días cuando era madre a tiempo completo, cuando su vida tenía un propósito claro y hermoso. «Señora Esperanza», dijo doña Carmen, tomándole las manos. «¿Va a buscarlo?». La pregunta flotó en el aire como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Durante 25 años había soñado con este momento, pero ahora que estaba aquí, el miedo la paralizaba. ¿Y si Miguel ya no la necesitaba? ¿Y si había construido una vida sin ella? ¿Y si el reencuentro que había imaginado tantas veces resultaba ser una decepción para ambos? Pero entonces miró la fotografía del niño de 4 años jugando en el jardín, recordó los dibujos en el cuaderno donde aparecía como mi mamá y sintió la fuerza que había alimentado su búsqueda durante décadas. «Sí», dijo con una voz que se hizo más firme con cada palabra. «Voy a encontrar a mi hijo». Esperanza pasó toda la noche en vela, sosteniendo el pañuelo bordado y la fotografía de Miguel, planificando cada detalle de su viaje a la capital. Había algo diferente en el aire de la casa ahora. Ya no se sentía como una tumba de esperanzas muertas, sino como un santuario donde las memorias de su hijo habían esperado pacientemente a que ella las encontrara. Al amanecer, decidió recorrer una última vez la habitación de Miguel antes de partir. Quería llevarse cada detalle grabado en la memoria, cada rastro de los años que habían vivido separados. Fue al abrir completamente el armario empotrado que hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Detrás de una tabla suelta en la pared trasera del armario, sus dedos tocaron algo que no debería estar allí. Un sobre grueso, sellado y dirigido a ella con una caligrafía que no era la de don Roberto, sino más joven, más cuidadosa. «Para Esperanza Morales, mi madre, cuando finalmente llegue a casa». Con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, Esperanza abrió el sobre. Dentro había varias cartas, todas escritas con la misma letra, fechadas en diferentes años. La primera estaba fechada apenas 6 meses atrás. «Querida mamá, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el camino de regreso a mí, como siempre supe que lo harías. Me llamo Miguel Estrada Morales ahora. Tengo 28 años y soy maestro de escuela primaria, porque creo que todos los niños merecen tener a alguien que los cuide como tú me cuidaste a mí. He venido a esta casa cada año desde que cumplí 18, esperando que tal vez tú también sintieras la llamada de regresar al lugar donde una vez fui feliz soñando que volverías. Doña Carmen no sabía que yo venía, porque necesitaba hacer esto solo. Cada vez que vengo, dejo una carta nueva y me llevo la anterior, por si acaso alguien más las encuentra. Pero esta vez es diferente. Esta vez siento en mi corazón que tú estás cerca, que nuestro tiempo de separación está llegando a su fin. Mamá, durante todos estos años he cargado con tanto miedo. Miedo de que me hayas olvidado. Miedo de que hayas formado otra familia. Miedo de que cuando finalmente nos reencontráramos, ya no seríamos las mismas personas que se amaban tanto hace 25 años. Pero también he cargado con tanto amor. Amor por esa mujer de ojos verdes que me cantaba para dormir. Amor por las manos suaves que curaban mis heridas. Amor por la voz que me decía que era el niño más especial del mundo. Te he buscado, mamá. He contratado investigadores. He publicado anuncios. He viajado a cada ciudad donde pensé que podrías estar. Y finalmente entendí que tal vez el problema no era encontrarnos, sino estar listos para el reencuentro. Compré esta casa hace 6 meses. Sí, mamá, yo compré nuestra casa. La mujer de la inmobiliaria no sabía que había sido mía cuando era niño, solo sabía que un joven maestro quería comprarla para alguien muy especial que pronto llegaría. Sabía que si existía alguna fuerza en el universo que quisiera reunirnos, esta casa sería el imán que te atraería de vuelta a mí. Y tenía razón, ¿no es así? Si estás leyendo esto, significa que ya encontraste mis zapatos, mis dibujos, el cuaderno donde escribí tu nombre tantas veces. Significa que reconociste las huellas de tu hijo en este lugar. Mamá, estoy listo para verte. Estoy listo para abrazarte y decirte que nunca dejé de amarte.
ni siquiera en los momentos más oscuros cuando me convencieron de que me habías abandonado. Pero también estoy listo para conocer a la mujer en la que te has convertido después de todos estos años de dolor. Estoy listo para que me conozcas, no como el niño de 3 años que perdiste, sino como el hombre que he logrado ser a pesar de todo. Te he preparado una sorpresa. En el cajón del escritorio que está en mi antigua habitación, sé que ya la encontraste, hay una llave. Es la llave de mi apartamento en la capital. La dirección está en el sobre. Pero más importante que eso, es la llave de mi corazón, que siempre ha tenido un cuarto reservado solo para ti. No tienes que usarla inmediatamente si no te sientes lista. No tienes que hacer nada que no nazca de tu propio corazón. Pero si decides venir, si decides que después de 25 años todavía quieres ser mi mamá, yo estaré esperándote. Todos los días, entre las 6 y las 7 de la tarde, me siento en el parque que está frente a mi edificio. Llevo siempre un libro de cuentos infantiles, porque nunca es tarde para que una madre le lea historias a su hijo. Te amo, mamá. Te he amado cada día de estos 25 años, y te seguiré amando cada día que me quede de vida, encuentres o no el valor de venir a buscarme. Tu hijo que nunca dejó de esperarte, Miguel. Esperanza leyó la carta 3 veces antes de que las lágrimas le permitieran ver con claridad. Sus manos temblaban tanto que tuvo que sentarse en el suelo para no caerse. Miguel no solo había crecido, no solo la recordaba, no solo la había buscado, la había encontrado antes de que ella lo encontrara a él. Esta casa no había sido casualidad, no había sido su decisión desesperada de comenzar de nuevo. Había sido la trampa de amor más hermosa que jamás le hubieran tendido. Corrió hacia el escritorio y, efectivamente, en el cajón encontró una llave dorada atada con un listón rojo, el mismo color rojo del creyón que había encontrado bajo el radiador. Junto a la llave había una nota más pequeña. «Mamá, si encuentras esto un martes, te estaré esperando hoy en el parque. Si lo encuentras cualquier otro día, no importa. Te estaré esperando todos los días hasta que vengas. No existe el día equivocado para que una madre y su hijo se reencuentren». Esperanza miró el calendario en su teléfono. Era martes. Corrió escaleras abajo, tomó su bolso y las pocas pertenencias que había traído, y salió de la casa casi sin cerrar la puerta. Pero se detuvo en el jardín, se dio vuelta, y miró una última vez aquellas paredes que habían guardado el secreto más hermoso de su vida. «Gracias», susurró a la casa, tocando el dije de plata que colgaba de su cuello. «Gracias por cuidar las memorias de mi hijo hasta que pude llegar a reclamarlas». El viaje en autobús hasta la capital se sintió eterno e instantáneo al mismo tiempo. Cada kilómetro la acercaba al momento que había soñado durante 25 años, pero también la alejaba de la seguridad de seguir esperando. Pronto ya no podría vivir de la esperanza del reencuentro. Tendría que vivir la realidad de él. Cuando el autobús se detuvo en la terminal, Esperanza vio el reloj. Eran las 5:30 de la tarde. En 30 minutos, vería a su hijo. El parque era pequeño pero hermoso, con bancos de hierro forjado distribuidos bajo árboles frondosos que filtraban la luz dorada del atardecer. Esperanza se detuvo en la entrada, escaneando cada banco, cada figura, buscando algo que le dijera «es él», sin haberlo visto en 25 años. Eran las 6:15. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el parque podían escucharlo. Y entonces lo vio. En un banco bajo un roble centenario había un hombre joven leyendo un libro de cuentos. Su cabello era oscuro y ondulado, como había sido el de ella cuando era joven. Su postura al leer, con los hombros ligeramente encorvados y la cabeza inclinada, era exactamente igual a como se sentaba Miguel cuando era pequeño y ella le leía historias. Pero fueron sus manos las que la convencieron completamente. Las mismas manos largas y finas que había besado tantas veces cuando eran diminutas, ahora sostenían el libro con la misma delicadeza con que había sostenido sus primeros juguetes. «Es él. Es mi Miguel». Se acercó lentamente, como si fuera un sueño del que no quería despertar. Cuando estaba a solo unos metros,
Él alzó la vista del libro y sus ojos se encontraron. Los ojos eran diferentes. Ya no tenían la inocencia de la infancia, pero conservaban la misma profundidad, la misma capacidad de ver directamente al alma. Y en este momento estaban llenos de lágrimas y de una sonrisa que se extendía desde el corazón. «Mamá», dijo, y su voz era la de un hombre, pero con el mismo tono musical que recordaba de cuando la llamaba desde su cuna. «Miguel», respondió ella, y su nombre sonó como una oración en sus labios. Se quedaron mirándose durante lo que pareció una eternidad, cada uno grabando en su memoria los cambios que los años habían traído. Él ya no era su bebé, pero en su sonrisa reconocía cada expresión de alegría que había visto en su rostro infantil. Ella ya no era la mujer joven que lo había perdido, pero en sus ojos él reconocía el mismo amor incondicional que había alimentado sus sueños durante décadas. Miguel se levantó lentamente del banco, sin apartar la mirada de ella. «¿Puedo abrazarte?», preguntó con una timidez que la transportó inmediatamente a cuando tenía 4 años y le pedía permiso para subirse a su cama después de una pesadilla. En lugar de responder con palabras, Esperanza abrió sus brazos. El abrazo fue todo lo que había imaginado y nada como lo había esperado. Era el abrazo de un hijo adulto que había crecido sin su madre, pero también era el abrazo de aquel niño de 3 años que había llorado su nombre cada noche. Era el abrazo de 25 años de dolor, condensados en un momento de pura felicidad. «Te busqué tanto», susurró Miguel contra su cabello. «Tanto tiempo, mamá». «Yo también, mi amor. Yo también». Se separaron apenas lo suficiente para verse las caras, pero manteniendo las manos entrelazadas, como si temieran que el otro desapareciera si lo soltaban. «¿Sabes qué es lo que más me dolía?», preguntó Miguel, secándose las lágrimas con el dorso de la mano libre. «No poder recordar tu voz diciendo mi nombre. Recordaba que me llamabas, pero el sonido se había perdido con los años». «Miguelito», dijo Esperanza suavemente, usando el diminutivo que había susurrado en sus oraciones durante 2 décadas y media. Los ojos de Miguel se cerraron como si hubiera recibido el regalo más preciado. «Ahí está», murmuró. «Ahí está mi nombre». Se sentaron juntos en el banco, sin soltarse las manos, mientras el sol continuaba su descenso hacia el horizonte. Miguel le contó sobre su vida, los años difíciles en familias de acogida, la universidad que había pagado trabajando de noche, su decisión de convertirse en maestro para ser el adulto protector que él había necesitado de niño. Esperanza le habló de su búsqueda incansable, de los trabajos que había tomado para pagar investigadores, de las noches que había llorado su nombre hasta quedarse dormida, de cómo había conservado el dije con su fotografía como si fuera un talismán sagrado. «¿Puedo verla?», preguntó Miguel señalando la cadena que colgaba de su cuello. Esperanza abrió el dije con cuidado, revelando la fotografía diminuta y descolorida de un niño de 2 años sonriendo a la cámara. Miguel la observó durante un largo momento. «Me acuerdo de ese día», dijo finalmente. «Fuimos al parque y me compraste un helado de chocolate. Me pusiste mi camisa favorita, la azul con el dinosaurio». «¿La recuerdas?», susurró Esperanza, maravillada. «Recuerdo más de lo que crees. Recuerdo tus canciones de cuna. Recuerdo cómo olías a lavanda y a algo más que nunca pude identificar. Recuerdo que me decías que era tu pequeño valiente». «Y lo fuiste», dijo Esperanza, acariciando su mejilla. «Sobreviviste, creciste, te convertiste en un hombre hermoso a pesar de todo». «¿Sabes qué es lo que más quiero ahora?», preguntó Miguel, con una sonrisa que mezclaba la alegría con una tristeza antigua. «¿Qué?». «Quiero que me leas un cuento, como hacías antes. Quiero escuchar tu voz contándome una historia donde todo termina bien». Esperanza tomó el libro de cuentos que había estado leyendo. Era una colección de historias clásicas, con ilustraciones hermosas y páginas que mostraban signos de haber sido leídas muchas veces. «¿Cuál quieres escuchar?». «La que tú elijas, mamá. Confío en que sabrás cuál necesito escuchar».
Esperanza pasó las páginas hasta encontrar el cuento perfecto. La madre que movió montañas. Era la historia de una madre que había perdido a su hijo y había removido cada piedra del mundo hasta encontrarlo. Mientras leía, con la cabeza de Miguel apoyada en su hombro como cuando era pequeño, sintió que finalmente podía cerrar el capítulo más doloroso de su vida y comenzar a escribir uno nuevo. El sol se había puesto completamente cuando terminó la historia, pero ninguno de los dos quería moverse. El parque se había llenado de luces suaves y otros bancos estaban ocupados por familias que disfrutaban de la frescura de la noche. ¿Y ahora qué?, preguntó Miguel suavemente. Ahora, dijo Esperanza, besando su frente como había hecho miles de veces cuando era pequeño, ahora tenemos el resto de nuestras vidas para ponernos al día. ¿Te quedarás?, preguntó, con la vulnerabilidad de un niño que teme ser abandonado nuevamente. Miguelito, dijo ella, usando otra vez el diminutivo que lo hacía sonreír. He estado buscándote durante 25 años. Ahora que te encontré, no hay fuerza en este mundo que pueda alejarme de ti otra vez. Se levantaron del banco tomados de la mano, caminando lentamente hacia el edificio donde Miguel vivía. No había prisa. Tenían toda la vida para caminar juntos. «Mamá», dijo Miguel mientras se alejaban del parque. «Sí, bienvenida a casa». Y por primera vez en 25 años, Esperanza supo exactamente lo que significaba esa palabra. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con lágrimas transformadas en sonrisas, con búsquedas que se vuelven encuentros y con un amor maternal que nunca conoce el significado de la palabra imposible. Una historia que nos recuerda que el destino a veces trabaja de maneras misteriosas, guiándonos hacia los lugares que necesitamos estar, precisamente cuando necesitamos estar allí. Como Esperanza, que creyó estar comprando una casa por desesperación, sin saber que su hijo había tejido la red más hermosa para que ella cayera exactamente donde él la esperaba. ¿Hubo un momento que te conmovió más profundamente? ¿Fue cuando descubrió los primeros rastros de Miguel en esa habitación llena de memorias? ¿O tal vez cuando se dio cuenta de que él había comprado la casa para ella, convirtiendo su búsqueda desesperada en el plan de reencuentro más hermoso que una madre podría soñar? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son refugio para quien necesita creer que los milagros todavía suceden, que el amor verdadero siempre encuentra la manera de volver a casa. En este canal celebramos las historias que sanan, el poder de una madre que nunca se rinde, que busca durante 25 años porque sabe que su hijo está en algún lugar esperándola. La sabiduría de un destino que convierte las decisiones desesperadas en los encuentros más perfectos. Y esa clase de amor familiar que trasciende el tiempo, la distancia y todas las fuerzas que tratan de mantenerlo separado. Gracias por quedarte hasta aquí, por dejarte tocar por esta historia, por creer junto con nosotros que nunca es tarde para que el amor encuentre su camino de regreso. Si este relato abrazó tu corazón, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias florecen aquí, historias que nos recuerdan que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una casa esperándonos en algún lugar, con las puertas abiertas y el corazón listo para darnos la bienvenida a casa. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu alma lo necesite.